Hoy nos toca abordar una historia muy triste, por sobre todo difícil de entender, y no me refiero al contexto, porque es fácil relatar lo que pasó. Lo difícil es entender por qué pasó. Cómo alguien puede materializar un hecho tan aberrante como algunos ni siquiera pudieran imaginar. Enamorarse es lindo, el mundo es color de rosas. Imaginen una pareja de jóvenes que se conocen, se gustan, desde un principio comienza el juego de la seducción. Conversaciones largas, paseos, risas y un interés, ese que se despierta cegándote. Querés a esa persona cerca. Ella se llamaba Luz María, una adolescente hermosa que terminaba sus años en el colegio. Él se llama Rubén Darío, un joven que había comenzado la carrera militar, con intenciones de ser justo, moral y patriota. Se miraron, se gustaron y en un parpadeo ya tenían un noviazgo. Pasaron un par de años, Luz María ya había ingresado a la facultad para estudiar matemáticas. Rubén Darío era muy celoso y posesivo. El que ella conozca a otras personas le asustaba, quizás por dentro suyo sentía que era muy poca cosa. La relación comenzó a desgastarse. Todos conocen ese desgaste, cuando sabes que te duele, te enoja, te molesta y por alguna razón no soltás. En esa etapa había llegado la relación de los jóvenes tras 4 años. Luz María comenzó a juntar fuerzas, hacía otras cosas, se enfocaba en lo bueno, quería ser feliz. Un día la bella joven concursó en un certamen de belleza de su facultad. Por su hermosura no iba a extrañar a nadie que sea la reina, y así fue. Todos estaban felices, pero alguien no. Ese era Rubén Darío. Sus celos obsesivos terminaron por arruinar la felicidad de Luz María. Llegó un 19 de noviembre del año 2002. La relación de noviazgo se había terminado hace 2 meses. Él la llamó ese día rogando para volver. Era de noche cuando Luz María le comunica al subteniente, por ese entonces, que la relación entera llegaba a su fin. No aguantaba más. La bronca, el temor, los celos y el miedo a lo desconocido se infiltraron en las venas de Rubén Darío, quien se quedó esa noche sin poder conciliar el sueño. La quería tener enfrente para convencerla de que esa no iba a ser la mejor decisión. Tenía que estar con él. La mañana del 20 de noviembre se disponía a un nuevo comienzo para Luz María. Se vistió, salió de su vivienda en calle I de San Lorenzo, a pocas cuadras de la ciclovía que era el lugar elegido para hacer su rutina de ejercicios. En un momento dado, ella fue interceptada. Como pueden imaginar, era él, Rubén Darío, quien le rogó a Luz María para que subiera a su automóvil, hasta que ella accedió. Varios testigos pudieron observar esa escena viéndola subir al vehículo. Lo que no fue normal es que desde ese entonces nadie la volvió a ver. Los padres de la joven no tenían ni idea de lo que había pasado. Su hija no regresaba a casa y las preocupaciones se acrecentaban a cada minuto. La fueron a buscar a la ciclovía sin éxito. Pasadas las 11 de la mañana, Matilde Subeldía, la madre de Luz María, llamó a Rubén Darío. Lejos de dar una respuesta positiva para la madre de Luz María y su familia, Rubén Darío Colmán contestó la llamada manifestando que no tenía la menor idea de dónde estaba la joven desaparecida y con gran disposición aceptó el pedido de Matilde para ayudar a la búsqueda de Luma. De inmediato, Rubén Darío se fue desde Paraguarí hasta San Lorenzo a colaborar con la búsqueda. La mamá de Luz María subió al rodado del militar y comenzaron un intenso recorrido por casa de los compañeros, amigos, conocidos, todos los que pudieran saber el paradero de la joven, pero sin éxito en todas las ocasiones. Rubén Darío Colmán pasó en casa de sus suegros esa noche y parte del día siguiente. Vecinos, familiares y allegados llegaban al domicilio para colaborar, brindar fuerzas. Realizaron una cadena de oración entre todos rogando que a Luz María no le haya pasado nada. Las horas eran eternas. Habían pasado más de 24 horas de la desaparición de Luz María. En un momento dado, Rubén Darío le manifiesta a todos que debía ir a presentarse en su guardia en Paraguarí por unas horas. Pediría permiso a sus superiores y retornaría a continuar con la búsqueda de la joven. Para ese entonces, la historia de terror ya había comenzado, solo que nadie en esa casa imaginó la dimensión. Rubén Darío Colmán salió rápidamente de la vivienda, llamó a un taxista allegado suyo, al cual conocía bien y le manifestó que debía hacer una diligencia de urgencia. Luis Carlos Espínola, el taxista en cuestión, se subió al vehículo de Rubén Darío predispuesto, sin tener la menor idea de lo que iba a presenciar. Llegaron hasta la zona baja de un cerro en Paraguarí,
Rubén se asomó al baúl del rodado y le dijo a Luis que debía ayudarlo con algo. Al abrir el baúl, Rubén le dijo a Luis que lo ayude a cargar y trasladar un bulto hasta la zona boscosa, el cual debían enterrarlo. Luis automáticamente se percató que era un cuerpo humano, se negó rotundamente, pero no iba a ser tan fácil para él. Rubén Darío sacó su arma, amenazó al taxista que lo liquidaría si no colaboraba con la causa y lo enterraría ahí mismo. Cavaron una fosa, arrojaron piedras, arena y taparon el agujero con el cuerpo de Luz María Ruiz Díaz Ubeldía adentro. Rubén llevó a la casa a Luis y le dijo que si hablaba lo mataría. Posterior a eso, el militar se deshizo de su ropa y se bañó. Y bien presentable volvió a la casa de sus suegros para fingir continuar con la búsqueda de Luz María. Pasaron días, Rubén Darío había sido citado a declarar varias veces y actuaba con un falso desconsuelo ante todo. Luis, el taxista, no pudo dormir de lo que le tocó vivir. La amenaza, la culpa y la aparición constante de la imagen de Luz María entre las cortas pesadillas. Un día ya no aguantó la situación. Se levantó el 26 de noviembre y el cargo de conciencia lo llevó a la policía. Mediante un periodista confesó todo. Fue llevado engañado y luego amenazado a enterrar el cuerpo de la joven María Ruiz Díaz. Indicó el lugar del hecho y constataron finalmente que el cuerpo allí se encontraba, con una marca en el cuello característica de estrangulamiento. Tenía una hemorragia en la tráquea, en la zona del cuello anterior, es decir, que en los músculos que se encuentran debajo de los huesos hyoides. La estudiante sufrió una compresión mecánica que acabó causándole la muerte por asfixia. A los 19 años le quitaron la vida a Luz María. En su cuello aún se encontraba la pequeña cuerda utilizada para causarle la muerte, que, anterior a estar allí, era parte de un silbato que suelen ocupar los militares. Rubén Darío negó todo, nunca admitió lo que realmente había sucedido, pero las pruebas eran contundentes. En el vehículo de Rubén Darío encontraron sangre y cabellos de la víctima, en la valijera precisamente. Él había excusado esa situación diciendo insólitamente que le había hecho el amor en ese lugar. Ya no le quedaban argumentos para sostener su inocencia de ningún tipo. Lo agravante del caso es que el militar no solo le quitó la vida a Luma, sino que la había asesinado estrangulándola aquella mañana que la interceptó cuando salía a caminar. La colocó en el baúl de su vehículo e iba a enterrarla en Paraguarí, pero allí fue cuando le recibió el llamado de su suegra. Rubén Darío fue a la casa de Luz María y subió a los familiares de ella en su vehículo para fingir la búsqueda con el cadáver en la valijera. Rezó con la familia y pasó la noche en la casa de ella con el vehículo y el cuerpo estacionado enfrente. Un psicópata sin precedentes. Cuídate, mi hija, sos tan linda, ya es esbelta, hermosa, buena chica. Si no fuera por la confesión del taxista, quizás el cuerpo de la joven jamás se encontraría y este sujeto concretaría su plan macabro, aunque la fiscal del caso y los investigadores siempre sospecharon de él. La única que lo defendía era su suegra. Inclusive, mientras lo estaban investigando y en una ocasión lo esposaron, Matilde le dijo a la fiscal que se estaba equivocando, que ese muchacho no mataría ni a una hormiga. La agente fiscal la mandó a callar y le dijo que no interfiriera en su trabajo, hasta que todo se comprobó. Rubén Darío Colmán, en ese entonces de 24 años, fue condenado a 20 años de prisión, 5 años menos que la pena máxima. En octubre de 2018 salió en libertad condicional y poco se sabe de su nueva vida tras cumplir parte de su condena por asesinar a su expareja Luz María.